es una bendición compartir con ustedes. La verdad que el año pasado cuando estuve, la verdad que fue muy lindo. Y yo agradezco la invitación. En primer lugar quiero decir que, a ver, uno como docente a veces, o sea, o te inviten a dar una clase, pero que te inviten a un lugar a compartir, en el lugar que va la palabra de Dios, para mí, o sea, es de un valor muy grande porque implica, una cosa es el reconocimiento como docente, es algo que uno se gana por los estudios que tiene, ¿no? Pero para mí este lugar, como cristiana, este lugar que ocupa la predicación de la palabra de Dios, entiendo el valor sagrado que tiene. Entonces la invitación para mí es muy importante y lo tomo con la responsabilidad con todo lo que está a mi alcance para comprenderlo. Así que agradezco muchísimo eso. Uno como cristiano vas encontrando en el camino tantas personas y el reconocer a través del Espíritu Santo, reconocer en otros la obra de Cristo, es una de las experiencias más lindas, ¿no? Cuando uno, o sea, está en un trabajo y de repente uno conoce a otros cristianos y puede entenderse, ¿no? Hay una unidad del Espíritu Santo que se da ahí. Entonces eso es muy lindo y muy valorable. Así que bueno, espero en esta mañana poder compartir con ustedes algo un aporte, algo que sea de bendición, pero les aviso que la primera bendecida de poder estar en una reunión como esta soy yo. Así que, bueno, yo la verdad que este pilar de la sola escritura para mí es uno de mis preferidos, aunque todos estos pilares que ustedes están estudiando no los podemos separar. Los separamos para poder de repente identificarlos mejor, pero hay una unidad, una cohesión entre todos ellos. Y la sola escritura, para nosotros, para los protestantes, los evangélicos, los que nos sentimos identificados con esta fe, bueno, tiene un valor inmenso. En primer lugar, para nosotros, cualquiera de nosotros en la casa, estoy segura que tiene más de una versión de las Sagradas Escrituras, si no podríamos entender el cristianismo fuera de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, o sea, no fue así siempre, en algunos momentos, y no todos los cristianos, o sea, los que se denominan cristianos, tienen un conocimiento general de las Sagradas Escrituras. En cambio, o sea, para los evangélicos, para los protestantes, tiene un valor inmenso, es un tesoro. En la época de la Reforma, que es lo que en este mes estamos recordando, las escrituras no era tan así, tan conocido, en primer lugar porque la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, pero también porque el libro impreso apenas estaba apareciendo y era muy caro. Pero además, como la Iglesia Católica tenía como principio que el Papa interpretaba las escrituras. Entonces la gente, o sea, no era costumbre, no era de valor cultural que la gente en la casa tuviera la escritura, por razones culturales, por razones económicas, pero también por razones religiosas, porque la Iglesia, a través del Papa, interpretaba las escrituras. El Santo Padre, aparece en los documentos católicos, interpreta las escrituras. Entonces, el valor de la Reforma en rescatar a la escritura como única fuente de autoridad es muy importante. Por un lado, como dijimos, estos factores, la ignorancia, la falta de lectura, o sea, porque la gente directamente no sabía leer, pero además porque no tenía la escritura al alcance, hacía muy difícil que estas verdades fueran, o sea, la fe que tenían las personas era una fe a veces basada en cosas externas. Cuando Lutero vuelve a poner la escritura, o sea, voy a tratar justamente en este tiempo porque cuando hablamos de la sola escritura podía dar para muchas, podemos ir por muchos lados, pero voy a tratar mi idea es como
enfocarlo, interpretarlo en los mismos escritos de Lutero. Lo que traje para compartirles es a partir de otras, de algunas obras de Lutero, que podamos interpretar esto de la sola escritura, cómo lo vinculamos con la Reforma. Entonces, por ejemplo, cuando Lutero clava las 95 tesis en la puerta de Wittenberg, él encabeza esas 95 tesis diciendo por amor a la verdad. Hay una preocupación de que se han desviado de las verdades del cristianismo. También en la tesis 62, Lutero dice que el único tesoro de la iglesia es el evangelio de Cristo. Es tratar de rescatar qué es lo importante y por dónde se ha desviado, por dónde se han ido. Entonces esta idea de recuperar y de poner en la Biblia en el lugar más alto, como lugar central, tiene que ver con esto. El único tesoro de la iglesia es el evangelio de Cristo. ¿Y dónde está ese evangelio? Bueno, está en las escrituras. Pero las escrituras no solamente como un conjunto de preceptos morales o religiosos que guíen nuestra conducta, sino como una fuente inagotable de recursos para el alma. Y ahora vamos a leer las propias palabras de Martín Lutero. Pero hay una frase, por ejemplo, que yo les quiero dejar, que a mí me ha bendecido mucho, porque lo que hay, o sea, Lutero es un teólogo, es doctor en teología, y lo que hay es una interpretación de las escrituras en base justamente a la luz de las escrituras. Y hay, por ejemplo, una frase maravillosa en una de las obras de Lutero, que ahora les voy a decir cuál es, que él dice: no hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. Por ejemplo, entonces, si nosotros nos ponemos a pensar eso, y a contextualizar eso, y a traerlo a nuestra alma, eso, como que en esa época, la fe de las personas se basaba en las cosas externas. Y eso, o sea, no solamente pasaba en esa época, porque los seres humanos, en nuestra búsqueda de paz, de estar bien con Dios, con nuestro prójimo, o sea, sentimos culpa. Y poder sacarnos esa culpa es algo que, bueno, que nos persigue, que a veces lo queremos hacer a través de medios externos, hacer cosas para agradar a Dios. Decimos, bueno, si hago esto, si hago aquello, o si leo más la Biblia, o si podía agradar más a Dios. Pero una de las cosas que justamente va a traer la Reforma, y que aparece claro en los escritos de los reformadores, es que no hay cosa que uno pueda hacer para ser justo delante de Dios. Pero tampoco Dios nos deja en esa miseria del pecado, sino que justamente a través de la justicia de Cristo nosotros podemos acceder a Dios. Y no hay ninguna cosa, ¿no? Y pensamos que si hacemos esto o si hacemos aquello, si dejamos de hacer lo otro, Dios nos va a amar más. Sin embargo, ahora yo les voy a compartir algunos textos de una obra de 1520, escrita en Wittenberg, en el que Lutero se expresa un poco más acerca de esto. Y él, en esta obra se llama La libertad cristiana, y en esta obra, en el punto 5, miren lo que dice, pues: ni en el cielo ni en la tierra existe para el alma otra cosa en que vivir y ser buena, libre y cristiana que el santo evangelio, la palabra de Dios predicada por Cristo, como él mismo dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá eternamente. O sea que el foco está en las Sagradas Escrituras. Vuelvo a leerlo. Ni en el cielo ni en la tierra existe para el alma otra cosa en que vivir y ser buena, libre y cristiana que el santo evangelio, la palabra de Dios predicada por Cristo. El foco, o sea, de nuestra alma, de nuestra fe, tiene que estar sobre las Sagradas Escrituras. Y ahora sigue más adelante sobre esto. En la misma obra continúa: por consiguiente, no hay duda de que el alma pueda prescindir de todo menos de la palabra de Dios. Fuera de esta, nada existe con qué auxiliar el alma. Y continúa:
Una vez que ésta posee, o sea, hablando del alma, la palabra de Dios, nada más precisará. En ella encontrará suficiente alimento, alegría, paz, luz, arte, justicia, verdad, sabiduría, libertad y toda suerte de bienes en superabundancia. En la palabra de Dios aparecen todos los recursos espirituales que nosotros necesitamos. Podíamos prescindir de todo, pero menos de la palabra de Dios. Entonces, esta vuelta a la palabra de Dios, pero no como un conjunto, no como o sea, la Biblia, las Sagradas Escrituras, tiene un contenido histórico, en algún sentido tiene información histórica, es una obra literaria, también para un religioso es un conjunto de preceptos morales que pueden guiar nuestra vida, pero en este espíritu de la Reforma, las Sagradas Escrituras aparecen más que nada como una fuente de recursos inagotables para el alma, para la libertad del alma, para algo que los seres humanos perseguimos, que es sentirnos bien, sentirnos libres. El alma, el ser humano necesita libertad, una palabra que aparece, que muchos filósofos han escrito, y o sea, aparece en el ser humano, que es la idea de libertad, de ser libre. Y a veces una persona, o sea, puede estar, o sea, no está encarcelado, puede salir, sin embargo, se siente preso por dentro. Y esa libertad, a esa libertad se accede a través de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios nos da recursos para eso, nos da recursos para vivir en libertad, para tener alegría. Vieron que dice en esta obra: una vez que ésta posee la palabra de Dios, nada más precisará. En ella encontrará suficiente alimento, o sea que si precisamos, nos sentimos débiles espiritualmente, alimento, alegría, si nos hace falta alegría, si nos hace falta paz, luz, arte, justicia, verdad, sabiduría, libertad y toda suerte de bienes en superabundancia. Que la palabra de Dios deja de ser un conjunto de preceptos y de letra para convertirse en una fuente refrescante, inagotable, activa, que nos conduce a una relación personal con Cristo, en el que nosotros, nuestra alma deja de ser, o sea, nosotros no estamos de alguna manera, o sea, nuestra fe no es una religión, sino una relación, una relación personal con el Señor, y a esa relación personal llegamos a través de la palabra, porque la palabra nos revela a Cristo. Más adelante continúa hablando, por ejemplo, en ese mismo, si continuamos leyendo ahí, dice: por eso nos describen los salmos, especialmente el Salmo 118, al profeta clamando solo por la palabra de Dios. Asimismo se considera en la Sagrada Escritura como el mayor castigo y como señal de la ira divina si Dios retira a los hombres su palabra. Por el contrario, la mayor gracia de Dios se manifiesta cuando Él la envía, según leemos en el Salmo 106. Envió su palabra y con ella le socorrió. Únicamente para predicar la palabra de Dios ha venido Cristo al mundo, y con este exclusivo fin fueron llamados e impuestos en sus cargos todos los apóstoles, obispos, sacerdotes, eclesiásticos. En general, y bueno, hablando de la época, Lutero dice: aunque de estos últimos desgraciadamente no lo parezca. O sea, en esa crítica que hace de los sacerdotes del clero de su época. Pero entonces el foco está en la palabra de Dios, y considera, a la luz de las Escrituras, que el mayor castigo que Dios le puede, que puede recibir una persona es dejar de tener palabra de Dios. Y la mejor gracia, la mejor bendición es que Dios le envíe su palabra. O sea que me gustaba compartir este escrito hoy desde la formación mía, porque por eso digo que nosotros, cuando hablamos de las Escrituras, y bueno, un pastor lo podrá enfocar de otra manera. Yo cuando pensaba cómo enfocarlo, pero me acordaba de esta obra y lo quiero compartir, porque a veces de la Reforma se conocen algunas cosas, pero no se conocen las obras, por ejemplo, otras obras de Lutero. Y esta obra, La Libertad Cristiana, tiene una riqueza importante para poder entender la obra de la Reforma, para poder decir qué querían decir los reformadores cuando hablaban
de la escritura, del valor de la fe, de la gracia. En esta obra, que es una obra corta, pero tiene una cantidad de citas como esas que yo les dije, que uno leyéndolas en el contexto, uno en realidad lo tiene que leer de a poco porque da para reflexionar mucho, como esa que les dije: no hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. Nosotros, eso que pasaba anterior a la reforma, de que la gente buscaba salvarse por cosas externas, muchas veces nos puede pasar a nosotros también. Nosotros podemos convertirnos en personas que tenemos una fe, pero muchas veces es esa culpa, porque bueno, el ser humano es así por naturaleza. Mismo las Sagradas Escrituras dice que el acusador de los hermanos, o sea, una de las cosas que genera el enemigo es, bueno, sentir culpa. Y nosotros mismos, el ser humano, nos culpamos entre nosotros, y esa culpa nos destruye. Entonces, poder salirnos de esa culpa y encontrar en Cristo que Él lo hizo por nosotros, y nosotros no, como recién acabamos de compartir, la cena del Señor, un recordatorio de eso, de lo que Él hizo. Y ese sacrificio que Él hizo nos conduce a la libertad. Él lo hizo para que nosotros seamos libres, y seamos libres de muchas cosas, pero una de las cosas que más envenena nuestra alma y nos entristece es la culpa. Nos sentimos culpables ante Dios, ante los hermanos, nos sentimos culpables ante otros. Y la necesidad del ser humano de ser justificado. Pero no vamos a ser justificados nunca por nosotros mismos, sino a través de la fe. Pero ¿cómo llegamos a esas verdades? Bueno, al meternos, a zambullirnos en las verdades de las Sagradas Escrituras. Por eso, la Escritura no como un conjunto de preceptos morales que guían nuestra vida, que es verdad, que guían nuestra vida, pero sobre eso, como una fuente inagotable de recursos que nos conduce a una vida en abundancia, no una vida de que soy bueno porque no hago esto ni aquello, y porque hago cosas buenas. Él en esta misma obra dice que nosotros no podemos ser buenos por hacer una obra justa, sino que justamente porque somos justos, porque somos justificados por la fe, podemos hacer cosas buenas. Pero no es lo que hacemos lo que nos hace mejores personas. Jesús hizo todo, nosotros confiamos en Él. Una vez que tenemos fe, que caminamos en Él y en su palabra, entonces hacemos cosas buenas a través de Él. Por ejemplo, más adelante en esta misma obra, en el punto 6, dice: ¿acaso preguntes qué palabra es esa que otorga una gracia tan grande y cómo deberé usar tal palabra? He aquí la respuesta: la palabra no es otra cosa que la predicación de Cristo según está contenida en el Evangelio. Dicha predicación ha de ser, y lo es realmente, de tal manera que al oírla oigas hablar a Dios contigo, quien te dice que para Él tu vida entera y la totalidad de tus obras nada valen, ni que te perderás eternamente con todo en cuanto en ti hay. Oyendo esto, si crees sinceramente en tu culpa, perderás la confianza en ti mismo y reconocerás cuán cierta es la sentencia del profeta Oseas: oh Israel, en ti solo hay perdición, que fuera de mí no hay salvación. Mas para esto, que te sea posible salir de ti mismo, esto es, de tu perdición, Dios te presenta a su amadísimo Hijo Jesucristo, y con su palabra viva y consoladora te dice: entrégate a Él con fe inquebrantable, confía en Él sin desmayar. Por esa fe tuya te serán perdonados todos tus pecados, será superada tu perdición, serás justo, verás lleno de paz, bueno, y todos los mandamientos serán cumplidos, y serás libre de todas las cosas, como San Pablo dice. Mas el justo por la fe vivirá. Porque el fin y el cumplimiento de la ley es Cristo para todos los que en Él creen. O sea, el foco siempre viene a la palabra de Dios, y a presentarnos, y la palabra de Dios nos conduce a Cristo, nos conduce a donde está la fuente de vida. Y después en el punto 7, dice: entonces, ¿cuál es la práctica? ¿Qué es lo que los cristianos tienen que hacer? La única práctica que los cristianos debería consistir precisamente en lo siguiente: grabar en su ser la palabra y a Cristo, y ejercitarse y fortalecerse sin cesar en esta fe. Que la obra que se nos pide es grabar
en nuestro ser la palabra de Cristo. Grabarla en este sentido, como en ese sentido sí, o sea, la Reforma insiste mucho, o sea, en el estudio de la palabra de Dios y en la lectura de la palabra de Dios. Justamente la Reforma es la que coloca a la palabra de Dios, o sea, y bueno, tiene que ver con justamente en esa época que aparece la imprenta, aparece el libro impreso, y después con los años va a aparecer también otros cambios tecnológicos que van a aparecer, que va a ser posible que el libro llegue a todas las personas, y hoy en día una Biblia es muy accesible. Cualquier persona puede tener una Biblia, pero en la Edad Media la gente para tener un libro tenía que vender un rebaño de ovejas para poder comprarse un libro. En la Edad Moderna, al principio todavía un libro era un objeto caro, pero ya después, a partir del siglo XVIII, XIX, XX, va siendo cada vez más accesible. O sea que no hay en este momento impedimentos materiales para que una persona tenga una Biblia. Tampoco, gracias a la universalidad de la educación, por lo general, las personas leen. Entonces, lo que hace falta, bueno, es que las personas puedan acceder a la palabra de Dios, puedan enamorarse de la palabra de Dios, esa es la obra que tiene que seguir haciendo la iglesia. Y otra cosa que les quería decir, que les iba a decir al principio y se me pasó, que la iglesia de Cristo ha superado y está superando un desafío más que no conocía, que no sabíamos que íbamos a vivir. Fíjense la forma en que estamos congregados en esta mañana, a pesar de todo impedimento. Agradezco mucho, y es muy lindo ver cómo creo que todas las iglesias han logrado poder continuar y buscar la vuelta para continuar, para perseverar, para que el Evangelio, para seguir conservando la fe y expandiendo la fe. Y eso es una característica que ha tenido la iglesia a través de la historia, a través de las guerras, las hambres, las pestes que han sucedido. La iglesia ha continuado. Y bueno, la verdad es que tenemos que celebrar y agradecer al Señor y bendecir a los hermanos, a los pastores, a los líderes, también a cada hermano que ha perseverado en su fe y ha hecho, a pesar de todas las dificultades que pueda tener, ha perseverado, y la iglesia está saliendo victoriosa de una de las pruebas más grandes, ¿no?, que se han vivido en los últimos tiempos. Sin duda que eso también merece una reflexión muy grande, ¿no? También la iglesia ha sido, también como parte de la sociedad, afectada por todo eso. He pensado mucho, muchas personas han fallecido, muchos pastores, por ejemplo, y muchas personas que nosotros como uruguayos tenemos más de 6.000 personas que han fallecido por COVID, y bueno, sin duda que eso merece una reflexión también, ¿no? Hay cosas que han cambiado, y como nosotros sabemos, nosotros tenemos esperanza, sabemos que hay un futuro, que hay un más allá, pero bueno, a los que estamos y a los que todavía estamos, que Dios nos ayude hasta que Él quiera tenernos acá, para poder continuar su obra como han continuado otros a través de la historia. Así que bueno, honrar la memoria también de esas personas que en este tiempo han partido con el Señor, pero que han dejado también su fe, su semilla. Bueno, yo no quiero acapararles mucho más tiempo, porque capaz que me gustaría más que podamos conversar. No sé cómo estamos, no tengo un reloj acá, cómo estamos de tiempo, pero yo lo que buscaba era poder vincular este pilar de la reforma de la sola escritura en la luz de otros escritos de Lutero. ¿Qué quería decir él? ¿Por qué después en esta reflexión que van a hacer los seguidores, los reformadores, que van a aparecer estas cinco solas, o estos 5 soles, como le dicen algunos? Porque, bueno, se inspiran justamente en todas estas obras escritas y en todas el espíritu de la obra luterana, bueno, después de Calvino también, quería mostrarles un poco eso, cómo a través de la obra escrita de Lutero
aparece el valor de la escritura, no como un conjunto de preceptos morales, simplemente, que obviamente que también es, y el principio de la sola escritura, lo que ratifica es la inerrancia de las escrituras, la unicidad de las escrituras y creer que las escrituras son la única fuente de revelación escrita, en contraposición de que, de que para el catolicismo era el Papa que interpretaba, el Santo Padre interpretaba las escrituras, pero además en la palabra de los concilios, que se dieron hasta el siglo VIII, y que fueron ratificando distintos puntos de la teología. Lutero no rechaza la autoridad de los concilios, y pone como centro la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras como centro de revelación y como guía, pero en ese espíritu de lo que leímos recién, la escritura como recurso inagotable, como fuente de vida, como agua refrescante, donde nos podemos zambullir y allí encontrar todo lo que necesitamos para el alma. Y esa idea que les dije, no hay justicia que pueda, no hay pecado que pueda resistir la invencible justicia de Cristo. De encontrar esas cosas que están en la palabra de Dios, lo que nos lleva a la libertad para el alma, vivir en una vida de abundancia, pero una vida que comienza desde adentro y que luego se desborda hacia afuera. Yo prefiero como redondear por acá, y que si tienen preguntas o comentarios o cosas que tengo, por supuesto, tengo toda la obra de esta obra que les leí acá, yo seleccioné algunas cosas, pero no quiero hablar sola, me gustaría que ustedes también puedan intervenir y podamos dialogar como hicimos el año pasado.